grabando, comparto pantalla y presento a quienes están aquí, Gorka, que son personas con una gran experiencia en la temática que vamos a tratar. Qué A ver. bien. Vale. Gorka, te presento a quienes estamos aquí hoy. Ivanka, que ya la he mencionado y la has escuchado. Ivanka es una investigadora predoctoral que está trabajando en el ámbito de evaluar y proponer alternativas de alimentación sostenibles y saludables. Ella te contará un poquito más y la presentación que versa o la actividad sobre el impacto que tiene la producción y consumo de alimentos a nivel medioambiental, pues va a tener dos partes. Una la va a llevar más Ivanka al principio y luego entraremos Luis La Saleta, Eduardo Aguilera y yo. Yo soy Alberto Sanz. Luis La Saleta es un investigador senior, postdoctoral, Ramón y Cajal, que no sé si conoces un poco lo que implica es un poco la modalidad de postdoc más reputada a nivel España. Él tiene una trayectoria muy amplia en el ámbito que nos ocupa. Ha trabajado en varios países, Francia, Holanda, en algunos de los mejores centros de investigación en esta temática. Eduardo Aguilera es también un investigador postdoctoral que trabaja, todos trabajamos, tanto Luis como Eduardo como yo, en la Universidad Politécnica de Madrid, en el CEIGRAM, en el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, e Ivanka está también asociada a este centro, dado que su doctorado industrial está a caballo entre una empresa que se llama iCatalyst y la UPM, o sea que pertenecemos todos al CEIGRAM y a la UPM. Entonces, Eduardo también es un experto en esta temática, sobre todo en el ámbito de la huella de carbono de la alimentación, entre otras cosas. Y yo, bueno, pues también trabajo en este ámbito, soy profesor en la Escuela de Ingeniería Agronómica Alimentaria y Biosistemas de la UPM. Y también, bueno, pues trabajamos en colaboración Luis, Eduardo y yo, junto a Ivanka, en multitud de líneas, ¿vale? Entonces, como te digo, va a haber una primera parte de la presentación de la actividad que va a llevar más Ivanka y luego ya retomaremos Luis, Eduardo y yo con una presentación más al uso, un seminario en el que veremos cuáles son los principales impactos asociados a medioambientales, asociados a la producción y consumo de alimentos, ¿no? El lema de la Semana de la Ciencia este año es un planeta, muchos mundos. Pues bueno, vamos a ver cómo el planeta, que solo tenemos uno, no hay planeta B, se ve afectado, ¿no?, por estas actividades, ¿de acuerdo? Y luego podemos conversar, vamos, estamos en familia, como ves, podemos tener una conversación distendida. La idea es, sobre las 11:30, terminar, ¿vale? Hora española. Vale, no os preocupéis. Os quiero dar las gracias por darme la oportunidad de estar sentado a esta mesa con vosotros cuatro. Muy bien. Muchas gracias, Gorka. Igual si quieres ponte la cámara, que te damos un minuto, aunque sea, para... Ya veo. O sea, no vale gritar, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Porque ya damos muchas clases que están los alumnos ahí con la cámara apagada, que es que ni tan siquiera sabemos quién hay al otro lado por humanizar un poco esta locura. Sí, bueno, ya lo había pensado y estaba arreglando un poco No te preocupes, no nos asustamos, somos gente de mundo y eso es lo que dice Luis, que en esta época COVID hay demasiada oscuridad en las clases, hablas para el vacío muchas veces y no sabes para el hiperespacio, si hay gente o no, así que estupendo verte y saludar. Pues nada, Ivanka, te dejo a los mandos entonces. El micro. Sí, que ponga si quieres la siguiente diapositiva y le explico a Gorka la actividad. Pues, Gorka, te habrás llegado esta mañana un correo de Caterina con un PowerPoint en el que tienes algo así, como lo que está mostrando Alberto en la pantalla, ¿no? Correcto. Con vale, dos pues láminas.
Una con esta y otra con una lista de alimentos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues lo que queríamos en esta primera parte de la actividad es, antes de entrar a conocer, a reflexionar sobre los impactos de la alimentación sobre el medio ambiente, queríamos primero ver cuáles son las preferencias, nuestras preferencias en cuanto a los alimentos. En este caso, tus preferencias. Entonces, por eso te hemos mandado esta plantilla en la que ves que hay una pirámide invertida con 36 huecos y también tienes 36 fotos que con el ratón las puedes coger y las puedes colocar. Entonces, lo que te invitamos a hacer y te pedimos, si te apetece hacerlo, es que las ordenes en función de tus gustos. Te explico cómo va la plantilla. Es muy intuitivo. Tienes en un extremo una cara aburrida y en otro extremo una cara alegre. Bueno, pues obviamente lo que significa la cara aburrida es que no te gusta mucho el plato y la cara alegre es que sí que te gusta. Entonces, según te vas alejando de las caritas, hay más, cada columna tiene más cuadritos, ¿no? Vale. Da igual que la comida esté arriba o esté abajo. Lo único que importa es la columna, ¿no? Donde se sitúe, con lo lejos que esté el plato de cada carita según la columna. Entonces, para hacerlo, normalmente, o sea, para ordenar las fotos, se facilita si tú primero ordenas las 36 fotos en 3 montones, pones en un lado las que más te gustan, en otro lado las que menos te gustan y en el medio, en un tercer montón, las que están entre medias. Y luego ya, pues entonces las vas ordenando en función de lejos y cerca. Perfecto. Esto te invitamos a hacerlo para que antes de hacer la presentación, pues tú te pares un momento a reflexionar en tus preferencias alimentarias, que a lo mejor no siempre coinciden con lo que tú vayas a elegir, pero sí que tu gusto bueno, es un factor de influencia, ¿no? Y lo que queremos es que muestres tu gusto, ¿no? Lo que te gusta ese plato. No nada de cuestiones de salud, ni de cuestiones medioambientales, ni de cuestiones de precio, ni nada, ¿no? Lo que a ti te gusta. Sí. Mis sensaciones, no lo que yo piense. Efectivamente. Entonces, bueno, pues queremos que tú te pares un momento a reflexionar en eso y por otro lado, también nos sirve, nos sirve a nosotros para una investigación, por lo que si a ti te parece bien y quieres, pues te agradecemos si después nos lo mandas de vuelta. Esto claro. Es voluntario. Así que... ¿Queréis que lo haga ahora? Claro. Déjame ponerme aquí. Es que yo soy una de esas personas que tiene como 7 años que no usa ordenador. Vale, qué suerte. Enhorabuena, enhorabuena entonces. Y lo tengo todo en el móvil. Y ya te digo que va a ser harto complicado. Bueno, mira, si lo ves complicado no hace falta, ¿eh? Si no lo ves posible, pasemos a la siguiente parte y, vale. Y si... Pero yo me comprometo a enviarlo. Vale, fenomenal. Muy bien, perfecto. Okay. Fenomenal. Pues vale. Vamos a la siguiente parte. Estupendo. Vale, ¿cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es la charla que vamos a dar un poco entre Luis y yo, fundamentalmente. ¿Veis la pantalla, no? ¿Ves? Esto es lo que tengo que manipular. Claro, claro. Te llevará un tiempo entonces. Luego... Si no os importa, te lo remito después, Caterina. Muchas gracias. Ivanka. No pasa nada. Vale, pues me oís y veis la pantalla, ¿verdad? Sí. No sé por qué aparece este rayajo verde aquí. ¿Lo veis vosotros? Culpa mía, sin querer estaba tratando de manipular la pantalla que me mandó. Vale. Y ahora no sé cómo borrarlo. No lo toquemos entonces, seguimos con el rayajo. Queda así, queda bien. Esto es el directo. Vale, Gorka, nos metemos en harina, ¿vale? Bueno, tanto Ivanka, Eduardo, Luis y yo, pues somos investigadoras e investigadores que trabajamos en este ámbito
y bueno, pues solemos utilizar pues una metodología, por supuesto, técnica y científica, y nos solemos manejar con terminologías algo complejas. Entonces vamos a intentar, la presentación va a ser, o intentaremos que sea lo suficientemente accesible para que una persona no experta en la materia como tú se pueda sentir cómodo, ¿vale? Vale. Bien, supongo, bueno, estarás al corriente porque sobre todo en Reino Unido, nos has dicho que estás en Inglaterra. ¿En qué zona de Inglaterra? En el sur, en la costa, en Eh, Brighton. en Brighton. Brighton. Muy bien. Muy bien. ¿Conocéis? Yo no conocía Inglaterra. Sí, yo estuve en verano en Brighton. Sí, Ah, qué bien. chulísimo. En los Pier, Palace Pier, ¿o cómo era? Sí, Aquí Muy todos bien. los pueblos tienen uno, es increíble. sí. Bueno, Sí, pero vamos al tema, perdón. sí. Vamos al tema. El caso es que en Inglaterra, sobre todo, bueno, pues hay iniciativas importantes, y lo verás en los medios de comunicación ingleses, se está dando mucha cabida a este tema, ¿no? Al impacto medioambiental que tiene la producción y el consumo de alimentos. Está bastante en la agenda allí. Entonces, bueno, sabemos, y supongo que estarás al corriente, de que nuestros hábitos de consumo y cómo se producen los alimentos generan un impacto medioambiental. Este impacto medioambiental no tiene una única cara, ¿vale? O sea, es multifacético. La producción y consumo de alimentos implica la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Estos gases de efecto invernadero, como estarás al corriente, pues han llevado a cambios en los patrones climáticos, sobre todo, bueno, pues a un aumento de la temperatura de los océanos y la temperatura en la superficie terrestre. Este aumento de la temperatura ha dado lugar ha impactado, por ejemplo, en la diapositiva que tienes en la pantalla, ha supuesto pues pérdidas de la masa de hielo en zonas como del planeta como la que tienes en la pantalla, ¿no? Y aquí, bueno, esto es una imagen de la NASA satelital, donde, bueno, aquí se ve en 1984 la cobertura de hielo que había en el Ártico, en esta zona, y esta es la cobertura en 2016, ¿no? Esto es debido a ese aumento de la temperatura asociado a la emisión y al aumento en la concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera. Gases de efecto invernadero que, bueno... Tiene una pregunta, Alberto, yo sí. creo. Sí, esa foto es en verano, supongo. Esta foto es en septiembre. Vale. De septiembre de 1984 a septiembre de 2016, verano. Es que yo estuve una vez en el Océano Ártico y me parece impresionante que falte tanto casquete polar. Pues sí, no es una imagen fruto de una estimación o de un modelo, o sea, es real, son observaciones. Vale. Bueno, el efecto invernadero del que estamos hablando, esto es una diapositiva para chavales y chavalas que enseñamos. Bueno, básicamente lo que sucede es que la radiación que refleja la superficie terrestre queda atrapada por esos gases de efecto invernadero cuya concentración ha aumentado sobremanera desde la revolución industrial y sobre todo en las últimas décadas. ¿Vale? Y a diferencia de lo que se considera, aunque esto está cambiando, como decíamos antes, se empieza ya a tener en cuenta otros sectores, normalmente se asociaba, bueno, la industria y el transporte como los principales emisores de gases de efecto invernadero. Esto es verdad, pero hay otros sectores y el sector agrícola y ganadero y el sector agroalimentario, que es como nos referimos nosotros y nosotras a todo el conjunto de las actividades y procesos que llevan a la producción y al consumo de los alimentos, pues también implica una emisión de gases de efecto invernadero, ¿vale? De hecho, se estima que generan este efecto, ¿no? Este efecto invernadero. Se estima que entre un 21 y un 33% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero que se emiten a nivel global, o sea, cerca del 30%, está asociado al sector agroalimentario. O sea, no es desdeñable, ¿vale?
Además, el sector agroalimentario no solo es importante desde el punto de vista medioambiental por estas emisiones de gases de efecto invernadero, sino que hay otros impactos medioambientales que se asocian a la producción de alimentos. Uno de ellos, bastante conocido, sobre todo en determinadas regiones del planeta donde se ven las personas más afectadas por estos impactos, es la eutrofización. La eutrofización no es sino el incremento en un nutriente determinado, sobre todo se asocia al nitrógeno, el incremento en este nutriente en un ecosistema, ¿no? Puede ser un suelo, pero sobre todo se da en las aguas, ¿vale? Como sabes, para producir alimentos es necesario utilizar fertilizantes, para producir alimentos en la medida en la que los necesitamos en un planeta donde vivimos tantas personas y con los hábitos de consumo que tenemos, es necesario aplicar fertilizantes nitrogenados. Este nutriente lo utilizan las plantas para crecer, pero el proceso es muy poco eficiente en el sentido de que se pierde mucho nitrógeno, ¿vale? Se estima más o menos que de cada 100 unidades de nitrógeno que se aplicarían en un cultivo, si llegarían entre un 5 y un 15%, entre 5 y 15 unidades a nuestro cuerpo, en función de si lo que comemos es carne o vegetales, ¿vale? Si son vegetales llegan más o menos 15 unidades, si es un plato de carne llega menos, ¿vale? Se van perdiendo por el camino ese nitrógeno. Y ese nitrógeno que se pierde no es inocuo, genera un impacto. Y uno de ellos es esta eutrofización. La eutrofización podríamos pensar, bueno, pues no pasa nada, qué bonito está ese agua verde, ¿no? Claro, el problema es que ese verdor es fruto de la presencia de algas y esas algas una vez que se oxidan, llevan a una disminución de la concentración de oxígeno en el agua, lo que ocasiona un impacto sobre la salud de otras especies, tanto vegetales como animales, que necesitan ese oxígeno, que no lo tienen y mueren, ¿no? Y esto tiene un impacto muy importante en todos los lugares en donde ocurre, pero más aún en lugares, imaginemos, por ejemplo, en el Golfo de México, que hay una gran actividad pesquera, se da mucho este fenómeno, debido a que llegan todas las aguas que van vertiendo los afluentes del Mississippi y van vertiendo agua con nitrógeno y acaba proliferando una gran cantidad de algas. Se llama explosión de algas, bloom de algas, y ocasiona fenómenos como esa anoxia que comentaba, ¿no? Que lleva a grandes pérdidas económicas para las personas que se dedican a la pesca en esa zona. Otro de los factores muy a tener en cuenta es, relacionado con la producción de alimentos, es la deforestación, ¿vale? Esto te sonará también últimamente, sobre todo noticias que ponen el foco en Brasil, en la zona del planeta aquí de Latinoamérica. La deforestación está asociada en gran medida al sector agroalimentario. De los colores que aparecen aquí, estas tasas de deforestación, el motivo que hay detrás de ella es diverso. En Latinoamérica, que es donde, como ves, a más intensidad en el rojo, mayor es la deforestación. En Latinoamérica, esta deforestación está asociada a cambios en el uso del suelo para implantar monocultivos, sobre todo soja para alimentar nuestro ganado. Esa soja viaja a Europa, viaja a Asia para alimentar fundamentalmente a cerdos y a pollos, ¿vale? Claro, eso supone un cambio en el uso del suelo. Bosques que eran bosques dejan de serlo, praderas, y pasan a ser cultivos, ¿vale? Por ejemplo, en el África subsahariana, que ahí se ve deforestación, también hay implantación de monocultivos, pero sobre todo lo que se produce ahí es esa deforestación está más asociada a las prácticas de corte y quema, a una deforestación, por así decirlo, de baja intensidad, pero que ocurre en muchas localizaciones, para obtener
carbón y calentarse o cocinar para cultivar a pequeña escala. Y luego en Asia estaría muy asociada a la deforestación a la producción, bueno, a lo que hemos comentado en Latinoamérica también, pero sobre todo ahí también aparece la famosa palma, una deforestación asociada a la producción de palma para conseguir aceite de palma que tanto utilizamos, tanto en alimentación como para combustibles, como cosméticos también. Otro de los impactos, estamos viendo emisiones de gases de efecto invernadero, alteración del ciclo del nitrógeno, hemos visto la eutrofización, cambios de uso de suelo, deforestación. Otro de los impactos tiene que ver con el uso de agua. La agricultura, cuando digo agricultura y ganadería, es la actividad, si no la primera, estaría en el top 2 de actividades humanas que más recursos hídricos demandan, ¿vale? Y esto en un momento, en zonas, en regiones del planeta como España, pero hay otras zonas como el sur de Inglaterra que ya empiezan a observar los efectos del cambio climático, y en zonas del sur de Inglaterra se está empezando a producir lo que llamamos una mediterranización. Están cambiando los patrones climáticos de tal forma que el clima que teníamos aquí abajo va subiendo y el que había abajo de España va subiendo hacia España. Es el clima desértico. Entonces hay una traslación, ¿no?, espacial de los subtipos climáticos, ¿no? Es algo que nos afecta, no por estar en Suecia, que ha tenido sequías importantes hace nada. Puedes pensar, o la gente puede pensar en Suecia, aquí no nos importa la sequía. Sí, empieza a importar y empieza a afectar tanto a los productores como por consiguiente a la sociedad, ¿vale? Dicho esto sería un marco, ¿no?, ver un poco cómo impacta la alimentación en la salud del planeta, ¿vale? Vamos a avanzar un poco más, ¿no? Esto muestra un poco lo que muestra. Vamos a ir un poco más en detalle, algunos aspectos. En esta imagen de un trabajo que publicamos, las 4 personas que estamos aquí dando esta actividad en 2017, lo que muestra es, relacionado con esa deforestación de la que hablábamos, el transporte, y relacionando la deforestación con el nitrógeno que veíamos al hilo de la eutrofización. Lo que muestran estas flechas es el transporte de nitrógeno, ¿vale?, de unas zonas del planeta a otras, en este caso a la cuenca mediterránea, hacia España, ¿vale? La flecha tiene un grosor mayor o menor en función de la cantidad de nitrógeno que se está moviendo, ¿vale?, de un lugar a otro, en este caso hacia España, ¿no? No, bueno, en realidad es a la cuenca mediterránea, ¿verdad, Luis? Sí, a la cuenca mediterránea, a todo lo que está en negro, todos los países que están marcados en negro. Eso es. Entonces, te preguntarás, Gorka, bueno, ¿nitrógeno en forma de qué? Bueno, pues fundamentalmente, como hablábamos antes, nitrógeno que está en esos granos que se trasladan hacia esa zona del planeta, hacia la cuenca del mar Mediterráneo, para que coman nuestros animales, fundamentalmente. Estaríamos hablando sobre todo de soja, que tiene un alto contenido en nitrógeno, por eso se utiliza como pienso, de maíz también, pero sobre todo estaríamos hablando de la soja, esa soja que viaja, cruza todo el Atlántico, en el caso de la que viene de Latinoamérica, que es el principal origen, ¿no?, de esta soja, y claro, esa soja la comen nuestros animales aquí, y los animales aquí cagan y mean aquí, transforman ese nitrógeno que viene de Latinoamérica y que ha ocasionado una deforestación allí, y aquí recibimos los impactos negativos, se socializan los impactos negativos derivados de la liberación de ese nitrógeno desde nuestras granjas, ¿no? Pues ese es un poco el precio, uno de los precios que asociados a tener una gran cabaña ganadera en nuestras zonas, ¿no?
pues España es el segundo exportador de Europa de carne de porcino, por ejemplo. Bueno, eso sí. Bien, como hemos hablado antes, consumo de recursos hídricos, y para centrar un poco el tiro, Luis, te lo dejo ya a ti. Vale, ok. Te lo dejo aquí. Sí, pero si quieres, para no tener que decirte pasa a pasa, Sí. la cargo yo. Te lo ¿vale? iba a decir. Vale, pues bueno, aquí os voy a contar un poco lo que sería lo que se llama la huella hídrica, que es la cantidad de agua que ha sido necesario utilizar para producir 1 kilogramo de producto. Es un poco más complicado porque muchas veces mezcla el agua de riego, esta huella hídrica, con el agua de lluvia, que es un agua que puede ser utilizada para cultivar unas cosas, para cultivar otras, pero bueno, hay cultivos mucho más demandantes, por ejemplo, el tomate pues es un cultivo que lleva mucho agua de riego, ¿no? Entonces, tú vas al mercado, compras 1 kilo de tomates y este tipo de huellas a lo que te llevan es tienen un poco el objetivo de concienciar, de darte algunas cifras de qué tipo de procesos y de gasto de recursos hay detrás. En concreto la hídrica, con las cosas que os he comentado, que puede ser agua de lluvia, agua de riego, y ahí siempre hay un poco de debate, pero nos habla del agua empleada para producir, en este caso 1 kilo de tomates y en este caso 180 litros. Que ya dices, joder, para 1 kilo 180 ya parece mucho, pero... A ver. O sea, que nunca se paga el agua que se consume. Claro, en cierta medida, bueno, si es un agua que va asociada a una confederación de regantes y ellos la han pagado, pues de alguna manera estará incorporada en el precio o no, ¿no? Pues depende de un montón de factores del sistema agroalimentario. Pero claro, mirad aquí, si ya nos vamos al azúcar, son cultivos que tienen muchísima demanda y cultivos tropicales en zonas muy húmedas. Entonces, para producir 1 kilo de azúcar refinada, pues hay todo esos litros de agua detrás, que es agua de lluvia muchas veces, no es que estén regando la caña de azúcar, ¿vale? Pero si nos vamos ya a un filete, estamos hablando de 15.000. ¿Y por qué 15.000? Porque la producción de carne podemos considerar que es un producto, lo podíamos meter dentro de los productos de lujo desde el punto de vista de la cantidad de recursos que lleva asociado el producir estos productos. Entonces, una de las grandes transiciones que ha habido en los últimos 50 años es que algo que era un producto de verdad de lujo, pues por los cambios del formato económico y cambios en el sentido de una menor preocupación medioambiental y una mayor dilapidación y acceso a las energías baratas, ha permitido coger cosas que llevan muchos recursos detrás asociados. Y como decía Gorka, en muchos casos el consumidor no está pagando por eso porque todo esto puede generar unos problemas medioambientales que no se incorporan en el precio. Entonces, la carne pues lleva asociado un consumo de recursos muy grande. No solo de agua, ahora estamos viendo el agua, pero también de otros recursos. Y lleva asociado también pues, la emisión de algunos gases de efecto invernadero. No estamos diciendo que no haya que comer carne, pero que es importante que sepamos que detrás de los procesos productivos hay una serie de usos de recursos que a veces está proporcionado al precio y a veces no lo está. Por ejemplo, en el caso de una hamburguesa, pues serían 2.400 litros. ¿Y a qué corresponde 1.000 litros? Para que nos hagamos una idea, así algo muy visual, pues a un contenedor de estos verdes grandes llenos de basura, de estos de basura llenos de agua, imaginaros. Pues eso serían 1.000 litros. Pues una hamburguesa, pues sería todos los compuestos que lleva, pues serían 2,5 cubos de esto. Mira, aquí sería un poco el resumen, ¿no? de lo que hemos visto. Con un contenedor de basura de 1.000 litros, pues produciríamos todos estos kilos de tomate. Azúcar ya mucho menos. La hamburguesa necesitaríamos 2,5 y para producir un chuletón de estos, 1 kilo de chuletón del bueno, pues claro, es mucho tiempo, la vaca pastando, en pastizales que reciben mucha agua de lluvia, en algunos casos incluso son regados. Entonces vamos a desgranar, es importante, ¿qué hay detrás de los productos que nos comemos? Pues cuando
quien va a los McDonald's y se compra una hamburguesa como esta, que es un Big Mac, pues tiene, como veis aquí, 2 filetitos, un pan en 3 capas, queso, lechuga, cebolla. Pues un poco Luis, todo. aquí pasamos, perdona, del agua al nitrógeno. A ver, Sí, ¿qué cantidad de nitrógeno habría muy someramente y muy aproximado, ¿vale? como os comentó Alberto antes, pues el nitrógeno es usado como fertilizante y ese fertilizante, una parte queda retenido aquí en la proteína que lleva todo esto, pero otra parte es emitido al medio, produciendo esos afloramientos de algas, esos problemas medioambientales que habéis visto. Al igual que se hace con el agua, de cuánto agua ha sido necesario aplicar para producir unos kilos de producto, pues también se puede hacer con el nitrógeno. ¿Cuánto fertilizante hemos aplicado? Incluso de ese fertilizante, ¿cuánto, en lugar de tenerlo aquí en la hamburguesa, se ha emitido al medio ambiente y ahí puede contaminar? Entonces, claro, hay que mirar cuando se hace esto, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues hay, por un lado, el pan. Y el pan, para producirlo, ¿qué se ha necesitado? Trigo. Y para producir este trigo hemos tenido que aplicar fertilizantes, ¿vale? En la carne, como veis, es un proceso pues, bastante más largo, porque por un lado producimos los piensos, para eso aplicamos los fertilizantes, luego le damos los piensos a la vaca y la vaca produce ya la hamburguesa. Pero de la cantidad de pienso que se come, igual solo un 10% de la proteína que se come queda en la hamburguesa, el resto pues se va en los estiércoles, que pueden ser usados como fertilizantes o pueden generar problemas medioambientales. El queso, pues bastante parecido, solo que pues serían vacas lecheras que finalmente tienen un escalafón más, que es producimos la leche, y luego de aquí un proceso industrial, o más o menos industrial, según qué queso sea, desde luego el de la hamburguesa de McDonald's, industrial, para producir las lonchas de queso. Los pepinillos, pues bueno, igual que el trigo, es un producto vegetal, fertilización. La cebolla, pues lo mismo, y la lechuga, pues igual. Y mirar, todos estos ingredientes pues llevan asociados un consumo de recursos en la fase de producción. ¿Y de todo esto qué nos contaminaría más? Bueno, venga, decídmelo que ya más o menos os hemos dado todas las pistas. A ver, Gorka, ¿qué crees que contaminaría más? Bueno, por lo que habéis dicho, el queso y la carne. El queso y la carne, sí señor. Y en concreto... Eso es lo que comí ayer, el Kit Kat. En concreto... Ahora vamos al postre. Lo que más contamina de todo sería la carne. Contamina, cuando decimos contamina, es porque la eficiencia de transformación de esto a esto es muy baja y entonces una parte de esto acaba yéndose al medio, ¿vale? En el caso del queso es un poquito más eficiente, pero también es bastante ineficiente. Entonces todas estas cosas, un poco la idea de estas charlas es que tengáis en cuenta esto como consumidores y consumidoras que sois, que detrás de lo que compráis hay todo un proceso productivo que puede generar problemas medioambientales. Y que, por ejemplo... hablar de los plásticos. Sí, en la paquetería, que eso es otro mundo, claro. Cuanto más vamos a cosas procesadas, más paquetitos y más contaminación asociada a toda esa producción. En la energía del empaquetado, en el propio material que luego acaba siendo vertido al medio y demás. Pero bueno, vamos a las cosas muy procesadas, por ejemplo, como este Kit Kat. Chocolate con leche. O sea, si le damos la vuelta y vemos qué ingredientes tiene, pues fijaos, tiene todo esto. El chocolate con leche lleva azúcar, manteca de cacao, masa de cacao, leche en polvo, suero de leche en polvo, mantequilla, aceite de palma, lactosa, emulgente, bla, 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 bla. Todo esto. Y entonces todo esto, por un lado tenemos aquí, esto que veis, ¿os suena qué cultivo puede ser este? Palma, ¿no? No, esto es la caña de azúcar, ¿vale? Ah, perdón, sí, eso. Entonces aquí tenemos el azúcar. Aquí tenemos el cacao, aquí tenemos la leche, aquí tenemos la palma, aquí tenemos la soja y todo esto sería para el chocolate, pero luego para la galleta tenemos harina de trigo, azúcar, bueno, pues otra cantidad de cosas. Aquí tenemos el trigo y esto es la sal, yo creo, ¿no? Me parece. ¿Y de dónde vienen los sitios? Pues fijaros, en un solo Kit Kat
hemos dado la vuelta del trigo de Francia, la caña de azúcar de Brasil, la palma pues normalmente es en toda la zona esta del sudeste asiático, Indonesia, Malasia, el chocolate, pues el cacao puede ser de Costa Rica, puede ser de África, la soja de Argentina, la sal de Chile y la leche de Canadá. Y en un solo KitKat tenemos productos de todas estas zonas del mundo. Entonces, y cada uno de ellos lleva asociado una serie de impactos. Entonces, claro, uno de los mensajes que damos siempre es que cuanto más compremos productos que sean locales y que no estén procesados, más posibilidad tenemos de acertar en el sentido de tener una seguridad un poco mayor de que eso en el origen de ese producto y en cómo han sido producidos. Cuando compras un KitKat, todo esto tiene agregado tal cantidad de cosas que es imposible de trazar o de hacerse una idea. Claro, por un lado la cosa es dónde se produce y qué cantidad de cosas, pero también cómo se produce. No tenemos tiempo para entrar en esto, pero podemos tener sistemas hiperintensivos, sistemas mixtos, con vacas que están pastando en libertad, que pueden ser un poco menos productivos, pero tienen mucha más calidad, con pastizales de montaña, con recirculación, pues esta vaca pues hace caca por aquí, entonces devuelve los nutrientes al pasto, ese tipo de cosas. Ya no solo es qué comemos, sino cómo se ha producido eso. Y entonces, bueno, tenemos cosas, como os comentaba, más locales, o luego cosas superindustriales como los invernaderos de Almería, o la soja, o una cantidad de productos que se cargan en estos cargueros y se llevan, pues eso, pues los cerdos en España tienen una proporción de la alimentación muy grande que es la soja. ¿Y que viene de dónde? De Brasil y de Argentina, montada en estos cargueros, ¿vale? Pero la pregunta, una vez que ya sabemos que hay un problema medioambiental detrás de la producción y que es muy importante lo que se come porque cambia totalmente el impacto que estamos generando, la pregunta es, ¿todos nos tenemos que adaptar igual? ¿Comemos todos lo mismo? Pues aquí siempre ponemos, antes de nada, pues que veáis aquí distintos tipos de dieta. Y esto sería, perdonad, lo que come una persona, en este caso, que es por día. Bueno, lo que importa aquí son las proporciones, ¿no? Y entonces, como veis aquí, pues hay dietas mucho más intensivas en cantidad de productos animales y en cantidad total de todo, ¿eh? Y luego dietas como la vegetariana, que quitan los productos animales de carne, pero no quitan los lácteos y tienen un consumo total mucho menor. O luego dietas que estarían entre medias, que son dietas pues más equilibradas, que puede parecerse más, pues igual, esto ya no diría que es dieta mediterránea, pero desde luego es una dieta más saludable que esta que tenemos aquí, que es muchísimo de todo, mucho producto animal, mucho lácteo. Dime, Alberto. Luis, esto, perdona, es la huella hídrica. Habría que haber puesto esta diapositiva antes, se nos ha colado. Pero como tú dices, muestra muy bien eso, los distintos tipos de dietas que hay en países como los nuestros, como donde estamos. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas que hay otras opciones además. Sí. Y entonces, pues, claro, esto sería pues en nuestros países, como ha dicho Alberto, y ahí tenemos desde vegetarianos a gente que tiene una dieta obesogénica que se llama, que está muy desequilibrada, pero claro, nos vamos a otros países del mundo. Este es un trabajo muy bonito de este autor, que es Peter Menzel, que hizo fotografías a familias a lo largo de todo el mundo, que les pedía que pusiesen qué comían en una sola semana. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues bueno, esto es una familia en Chad, y pues aquí lo que vemos es que esta familia, pues ¿qué come? Evidentemente no hay absolutamente ni un producto animal y todos son pues granos, pues un poco de harina, pues será harina de mandioca probablemente, o no sé si de maíz. Esto parece que es una leguminosa y luego pues unos cítricos, algunas verduritas, muy poca cosa. Y con esto come toda esta familia y probablemente esta dieta esté por debajo de lo recomendado para la Organización Mundial de la Salud. Entonces, está claro que
a estas familias de chat no se les puede pedir una transformación como la que nos piden a nosotros en Europa, porque ellos lo que necesitan probablemente es incorporar más variedad y también, si es necesario, pues productos animales y todo tipo de productos. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos esta foto en Ecuador, pues una familia, el caso de Chad, pues probablemente si está en el límite de esta dieta, no es una dieta que no sea sana, pero es una dieta que, ¿qué veis aquí? Todo productos locales. Está claro que todo esto son productos de la zona, una familia andina de Ecuador, y pues mirad que se ve mucha patata, mucho plátano macho, muchas verduras que cultivan ahí, leguminosas, legumbres de todo tipo, y tampoco hay productos animales, tampoco hay empaquetado, y tampoco da la sensación que vayan a generar mucho food waste, mucho residuo, te da la sensación de que van a ser muy óptimos a la hora. Entonces, solo viendo esta foto y sin hacer los cálculos, no me cabe la menor duda de que medioambientalmente esta familia está mucho más equilibrada que, por ejemplo, esta familia de Alemania, que fijaros, o sea, lo primero que nos llama la atención que es pues, un mundo de paquetes, ¿no? Todo, absolutamente todo embotellado, Tetra Bricks, muchísima carne aquí, quesos, productos procesados, helado, vino, alcohol, bastante alcohol. Y bueno, pues también hay una zona de productos un poco de huerta, productos vegetales, o sea, digamos que siendo algo que claramente es muy procesado, pues todavía hay espacio para algún producto más o menos, digamos, sin procesar, ¿no? Como algo de fruta, algo de verdura. Sin embargo, cuando nos vamos ya a esta familia de Estados Unidos, ya el espacio para productos, fijaros, lo único que yo diría que hay aquí es 2 tomatillos y unas uvas. Todo lo demás son productos ultraprocesados, refrescos, alimentos con calorías vacías que no aportan nada nutricionalmente y que, bueno, pues van generando, como sabéis, en un medio plazo hasta problemas de diabetes B, alteración de la microbiota del intestino. Bueno, pues son un tipo de dietas que además tienen efecto incluso sobre la capacidad intelectual, ¿no? O el nerviosismo, la agresividad. Aunque esta familia, desde luego, parecen muy majos todos, pero bueno, este tipo de dieta, aparte de ser insostenible medioambientalmente por todos los motivos que estáis viendo, es una dieta que es muy mala para la salud, ¿vale? Y entonces ahora, pues es un poco el resumen de lo que, el mensaje fuerza que queríamos, es que entendieseis que detrás de la producción de alimentos hay una serie de impactos que según cómo y qué elijamos vamos a ser más o menos sostenibles y que además da la casualidad que dietas mucho más equilibradas desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental en general van de la mano con dietas que son buenas para la salud, lo que sería un win-win. Y entonces, por nuestra parte, pues queríamos abrir este debate y, bueno, pues preguntaos si tenéis alguna pregunta o alguno de los otros ponentes queréis comentar algo más. Sí, muchas gracias, Luis. Simplemente al hilo de lo que decía ahora Luis, de esa coincidencia entre los hábitos y las prácticas que llevan a menos impactos medioambientales que coinciden con menores impactos negativos hacia la salud, y también esto es coincidente o suele ser coincidente con un mayor bienestar animal en esos sistemas. Entonces, eso se le está dando el nombre de una aproximación de One Health o One Welfare, como entender estas, sobre todo en este ámbito agroalimentario, como entender las alternativas que se plantean o abordarlas desde esta perspectiva triple, ¿no? Bienestar para el planeta, para las personas y para los animales, ¿no? Simplemente apuntar eso. Y nada, si queréis, Eduardo y Ivanka, apuntar algo y ya abrimos ronda con Gorka, Teresa, y se nos ha unido, manteniendo las distancias y tal, Inés. Voy a cerrar aquí. Sí. ¿Qué tal, Inés? Muy bien, gracias. Edu, Ivanka, ¿queréis aportar algo más?
Yo de momento no quiero aportar nada más, me parece que ya habéis dicho vosotros bastante y pienso que, vamos, lo que me interesaría es un poco ver cómo lo ven Gorka, Teresa e Inés y poder hacer un diálogo con ellos. Eduardo, ¿algo que se nos haya quedado en el tintero? Yo creo que lo esencial lo habéis comentado. No, bueno, hay tantas cosas que se podrían desarrollar, pero yo creo que con esto es una buena base para que Gorka y Teresa nos vuelvan. Sí. Realmente, evidentemente, como dice Eduardo, esto es desarrollable hasta el punto, o sea, se hacen tesis doctorales sobre esto, nuestra línea de investigación se centra en estos temas y hay ramas, pero bueno, esto es una presentación pensada para personas que se inician en este ámbito, ¿no? Sobre todo muchas veces gente de instituto, como decía Luis al principio, recibimos gente, como nunca sabemos, tenemos que preparar la actividad y al final el rango de edades es muy amplio, vamos un poco a lo seguro, ¿no? Sin hacerlo muy pesado. Entonces, bueno, comentad, Inés, que eres la última que te has unido, ¿quién eres? Brevemente, qué has estudiado? ¿Cuál es tu background? ¿Y qué opinión tienes de este tema? Vale, bueno, me llamo Inés, estudié bioquímica y bueno, he venido a la charla porque me lo ha dicho Teresa, que estamos las dos juntas preparándonos oposiciones para ser profes y de biología y geología. Y nada, pues me he unido a la charla porque la verdad es que siempre pues he tenido curiosidad. Bueno, el nombre la verdad es que me llamó mucho la atención y también un poco pues para cuando cuando la gente te pregunta el por qué haces ciertas, o sea, por qué tomas ciertas decisiones, pues por ejemplo en cuanto a tu alimentación y demás, poder justificarlo pues al final con datos reales, porque si no muchas veces pues la gente dice, bueno, es una opinión y sin más, pero si lo apoyas de datos científicos a lo mejor consigues convencer a más gente. Y luego también, pues porque al final cuando vas a ser profesor, pues te vas a encontrar diversas opiniones en el aula y tienes que transmitir a tus alumnos, pues al final distintos puntos de vista y también comprender lo que ellos entienden a su nivel, por así decirlo, y poder fundamentar todo aquello que les digas. Y nada, pues la verdad es que, a ver, he llegado un poco tarde, entonces bueno, me ha entrado mucho hambre cuando he visto todas las fotos y nada, la verdad es que me parece muy interesante y también muy impactante, porque al final es algo que sabemos, pero que como no se ve de manera directa, pues, y al final todos los días tenemos que comer. Y bueno, pues entra ahí la dualidad, ¿no? De qué hago, cómo lo hago y bueno. Muy bien. Teresa, ¿qué reacción, con qué te quedas? Teresa se ha escapado, ¿o no? Sí, estoy aquí. Ahí. Bueno, más o menos algunas cosas sí que me sonaban de la carrera, el impacto, sobre todo de la carne, que es altísimo, y demás, y un poco eso, el conocerlo, que muchas veces yo creo que el problema de estos temas es como que no lo sabemos y muchas veces yo creo que la gente prefiere obviarlo, mirar para otro lado, para no sentirse partícipe de este problema, yo creo. Y, se conoce, pero que aparte muchas veces preferimos obviarlo, no conocerlo. ¿Y tenéis así alguna pregunta que nos queráis hacer, profundizando en alguno de los temas que se han tocado, Gorka? Yo, con respecto a lo que dijo Teresa, yo no creo que es que la gente no quiera saber, sino que muchas veces no sabe qué hacer, porque hay cosas que les gustan, como creo que van los tiros por ahí de lo que quería hacer Ivanka, que no está dispuesta a dejar porque no hay una alternativa que se le ofrezca a la gente que le dé un status quo a la vida que ya están teniendo las personas anteriormente. Yo, este tema me gusta mucho porque tengo muchos años pensando globalmente y hace tiempo que sé el problema de las purinas que hay en las distintas granjas, en la gran cantidad de granjas de cerdos que hay en España,
que contaminan los suelos. Hay un libro extraordinario sobre desertificación que publicó el CSIC hace poco, que da mucho sobre qué hablar al respecto del problema de agua en el mundo, que de hecho ha generado guerras en Medio Oriente, porque cada vez el nivel freático está bajando más y más porque se necesita más agua dulce para procesar, bueno, primero para vivir, pero luego para la industria, para procesar, por ejemplo, todos estos temas industriales de los que estás hablando, para la alimentación. California, por ejemplo, tiene un déficit de agua dulce tremendo y tiene una población increíblemente alta y se están chupando el agua dulce Sí. del resto del continente. Entonces son problemas globales que la gente, la mayoría de la gente no sabe cómo resolverlos. Y entonces yo creo que los esfuerzos deberían estar orientados a buscar soluciones, porque es verdad que la gente en general desconoce el problema, pero los problemas son tan grandes y tan complejos que mucha gente se queda bloqueada, no saben cómo resolverlos, no saben en qué pensar y siguen su status quo de vida como lo han tenido. Yo, por ejemplo, sin darme cuenta, con el tiempo he ido dejando de comer carne. Me encanta la carne, no he podido evitar dejar de saborear algún chuletón de vez en cuando. Es verdad que como cada vez menos. Por ejemplo, carne de cerdo como todavía cada vez menos. La leche he tenido que dejarla por un tema de una alergia que desconocía. Y, y cada día como dependo más de granos, vegetales, fruta, involuntariamente. Pero he seguido ese camino que me agrada porque ahora con todo lo que estoy escuchando hoy, ayuda a reforzar el tema de un solo welfare, como acabas de decir. Pero creo que además de exponer los problemas, deberían hacerse estudios para buscar soluciones, porque el mundo está cada vez más globalizado. Y, por ejemplo, el que en Sudamérica se dediquen a explotar la soja, porque hay una zona beneficiosa para que se produzca, hay mucho terreno y se pueda exportar, y porque la gente puede vivir de eso, pues implica que a lo mejor en otras regiones del planeta no se debería de hacer, y cómo se va a hacer para que haya comida para todo el planeta y haya dinero y trabajo para todo el planeta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Algún sector del planeta se dedica a una cosa, otro a otro? ¿O, no, o algunos países no tienen derecho a tener ganado, producir lácteos, como a Francia, que le quitaron una cuota de láctea tremenda cuando se unió y se quedó gente sin trabajo? Entonces, la solución es compleja, o sea, se sabe lo que hay que hacer, pero ¿cómo le quitas los derechos a la gente de vivir como quiere vivir? Sí. Bueno, Esa es ahora mi pregunta, perdón. Luis yo creo que puede comentar sobre Has comentado varias cosas, habéis comentado varias cosas. Yo, antes de hablar de un tema que es muy interesante y sobre el que hay bastante debate en el ámbito científico, sobre esta distribución en el planeta de regiones, unas productoras de una cosa, otras, o sea, focalizar la producción de determinadas cosas, ítems en unos lugares y unas en otros, dejar reservas naturales. Eso es una opción que se plantea. Yo quería comentaros que, bueno, una de las buenas noticias es que de un tiempo a esta parte la conciencia colectiva sobre los impactos que tienen nuestras decisiones en general y en concreto en el ámbito de la alimentación va teniendo más espacio en nuestras mentes y en nuestras listas de la compra. Eso es una buena noticia, ¿no? Es verdad que algo que hacemos 3 veces al día, todos los días de nuestra vida, como es comer, debería tener mucho más peso en nuestro inconsciente, ¿no? A la hora de actuar. Parece mentira, ¿no? Pero bueno, somos así, vamos muy deprisa y la sociedad está montada como está montada en esta zona. Solo quería apuntar, cuando dices, ¿cómo hacemos? ¿Qué soluciones? Bueno, hay muchas propuestas ya sobre la mesa que tienen que ver con la forma en la que nos alimentamos y con la forma en la que se producen los alimentos que comemos. Y también algo que me gustaría mencionar que no se ha tocado es la cantidad de alimentos que se desperdician.
Es un punto muy importante, porque cuando hablamos cómo alimentar a la humanidad. Yo doy clase, por ejemplo, de agricultura ecológica y siempre me enfrento a la pregunta de ¿se puede alimentar al mundo con agricultura y ganadería ecológica? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es ¿qué mundo, ¿no? O qué sistema agroalimentario? El actual, donde tiramos el 30%, más del 30% de los alimentos que se producen de media se tiran a la basura. Bueno, pues, o sea, que hay que empezar a cambiar una serie de cosas para generar un sistema lo suficientemente equilibrado para no estar impactando en el medio ambiente como impactamos y en un sistema donde no haya 800 millones de personas que pasan hambre y 1.000 millones de personas que sufren obesidad, ¿no? Al final estamos hablando de miles de millones de personas malnutridas en un extremo o en otro. Entonces, hay que abordar eso desde un punto de vista más estructural y luego ya decir, bueno, pues en esta situación, una vez que hemos abordado esos temas, vamos a implementar estas técnicas, Luis, sobre el land sparing y estas cosas, ¿quieres comentar algo? Bueno, muchas veces quiero comentaros que hay dos maneras de entender la sostenibilidad y que están muy peleadas incluso entre los científicos, porque hay gente que propone los cambios hacia intensificar mucho en muy pocos sitios o en menos sitios, producir mucho ahí, destrozar mucho ahí y luego el resto dejarlo para la naturaleza y demás. Y hay gente que propone hacer sistemas mucho más mixtos, que ninguno sea tan súper intensivo y que permitan, pues bueno, pues sistemas más integrados con la naturaleza, que en los alrededores pues haya pues animales, porque tú coges esos monocultivos que hay en Estados Unidos, que es todo igual, todo igual, todo igual, y con mega máquinas que van como arando kilómetros y kilómetros, y claro, ahí todo eso con muchísimos químicos, con todo eso son zonas que es que pueden ser muy productivas, pero que el impacto que hay ahí es tan grande. Bueno, Holanda, por lo que es un país que se ha destacado por ser súper intensivo, están empezando a desaparecer las aves, que hay un montón de especies que pues desde los últimos, además fue justo el debate, yo vivía ahí en ese momento. Y ¿En Holanda? ¿Hola? ¿En dónde dijiste, perdona? En Holanda, en Holanda. Y fue justo que empezaron a ver que, claro, ahí hay muchos que son aficionados a la ornitología y al visionado de pájaros, y que en muy poco tiempo se dejaron de ver, pero en muy poco tiempo me refiero en 2 o 3 años, especies que se avistaban todos los años se dejaron de avistar. Esto ha sido hace 3 o 4 años. Además son cosas, sabéis que muchas veces los sistemas aguantan y de pronto hay algo que hace que colapse y en muy poco tiempo pueden tener grandes cambios, ¿no? Entonces, los dos paradigmas, las dos grandes maneras de ver qué hacer para que el mundo sea más sostenible es producir muy intensivo y luego reservar un montón de espacios naturales, o porque el problema al que hemos llegado es que que la tierra es finita y hemos llegado a los límites. Entonces, para producir toda la comida o nos expandimos hacia zonas naturales o cambiamos la dieta o hacemos un poco de todo. Y entonces esos son los dos grandes debates. Si habláis con científicos de todo tipo, yo diría que los que estamos en esta sala pues simpatizamos más con las aproximaciones mixtas de sistemas más complejos que puedan tener partes productivas pero también otros servicios. Pero hay muchos investigadores muy reconocidos, o sea, esto no es una lucha entre fuera en la ciencia y la ciencia, que consideran que lo que hay que hacer es intensificar al máximo en el menor espacio posible, muy productivo, y luego el resto hacer parques nacionales y cosas. No tenemos respuesta, tenemos, Eduardo, yo creo que tenemos más bien opinión, ¿no? O sea, el reto del que os estamos hablando hoy es tan grande que es muy difícil que realmente todavía pues está sobre la mesa el debate. Y Sí, lo que está claro que yo opino que lo que estáis haciendo es fenomenal.
Perdón. No es sencillo, ¿eh? Gracias. No, lo que está claro es que los patrones de consumo en las sociedades occidentales pues son completamente insostenibles y completamente injustos para más esos impactos, ¿no? Porque al cabo el cambio climático, donde más impacta es precisamente donde menos responsabilidad tienen, ¿no? Los países tropicales, donde ya de por sí la temperatura es alta y las situaciones son más extremas, es donde está impactando más fuerte y son gente pobre que no tiene culpa realmente del cambio climático. Y las generaciones futuras, por supuesto, ¿no? La gente que todavía no ha nacido y que se va a encontrar en una situación pues muy difícil de vivir y provocada pues muchas veces por cosas que nosotros no podemos cambiar, pero muchas cosas sí las podemos cambiar, ¿no? Como la manera en la que consumimos y en particular la manera en que comemos. Sí. A mí me ha parecido muy interesante los comentarios que han hecho Inés, Gorka y Teresa, porque me parece que han recogido muy bien algunas de las barreras sociales que impiden tener un sistema o que están provocando estos problemas a nivel global derivados de la alimentación, que son la falta de conocimientos o datos, ¿no? Muchas veces las personas no saben cuál es la realidad, cuáles son los conocimientos científicos o no tienen datos para basar sus argumentos, pese a que científicamente sí que hay estos datos y hay un consenso muy grande, ¿no? Por otro lado, el mirar hacia otro lado, ¿no? Que lo hagan otras personas o no es mi responsabilidad. Y por otro lado, la falta de alternativas, ¿no? Si vas a comer por ahí con tus amigas o tus amigos y solamente hay productos muy altamente insostenibles y tú quieres comer algo que te guste, pues al final eliges algo que te guste, ¿no? Claro. Entonces, realmente hay mucho debate científico sobre cómo producir más sosteniblemente, ¿no? De qué forma es más sostenible producir alimentos y cómo alimentar a una población global creciente. Hay dudas sobre eso, pero hay 3 certezas, ¿no? Que son que a nivel global se está produciendo una transición hacia dietas altamente insostenibles, ¿no? Empezando, bueno, pues en Estados Unidos, en los países del norte de Europa, en los países del sur de Europa, también en los países asiáticos y en los países africanos, ¿no? Al final todos, antes o después, estamos yendo en esa dirección. Esa es una certeza. Otra certeza es que esta transición tiene unos impactos muy negativos sobre el medio ambiente, eso lo sabemos, y también sabemos que adoptar dietas bajas en productos de origen animal tiene unos beneficios muy buenos, muy grandes, tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Entonces, bueno, me parece que con esto que habéis traído vosotros hay una vía clara hacia la mejora por parte de la sociedad, que es informarse, estar informadas, hablar de ello con las personas que nos rodean y también liderar con nuestro ejemplo, ¿no? Porque el que tú tomes decisiones más sostenibles hace, por un lado, que otras personas también vean que es posible y quieran hacerlo, te tomen como un ejemplo positivo, y por otro lado también ejerce un atractivo para los restaurantes y para los supermercados, que van a hacer una oferta más sostenible acorde a lo que piden los consumidores. Entonces, bueno, el panorama ahora mismo es negativo, pero tenemos las posibilidades y las herramientas para cambiarlo. Una cosa, con este corolario tan estupendo de Ivanka, yo me voy a despedir porque tengo otra reunión que empieza en 1 minuto. Voy a dejar de grabar porque se está grabando en mi ordenador y ya os dejo que os despidáis, porque como Luis es coanfitrión, no se va porque yo me vaya la conexión. Venga, así que pues, un placer. Alberto. Un abrazo. Un placer, Alberto. Gracias por todo. Os he dejado nuestros correos en el chat por si queréis luego profundizar en alguna cosa.